Entonces les vengo a presentar, vamos a comenzar con maderas de bajo costo que pueden ser utilizables a diferentes niveles. Tuvimos algunos criterios de selección para este tipo de materiales. Ya hemos tenido algunas entregas anteriores y estas han ido dando las características principalmente de lo que son las maderas, sus tamaños, grosor, el tamaño de la empuñadura. En este caso vamos a tener la posibilidad de avance combinando con cauchos más rápidos, de efecto y de diferentes durezas. La rigidez de estas maderas, recuerden que si vamos a estar principalmente enfocado a lo que son los niños, entonces los niños no si les montamos un carbón van a tener un concepto de, van a tener es rebote, y lo que necesitamos es que los niños tengan un avance con sus golpes y que puedan imprimir la mayor fuerza posible en su raqueta. El tiempo de retención, recuerde que en entregas anteriores estuve hablando del tiempo de retención, que decía que entre mayor tiempo de retención podían tener una mayor catapulta. Las posibilidades de compra puede ser a través de vendedores locales, a través de internet. Y en internet vamos desde páginas como Table Tennis 11, Gandoi, Megaspin, la propia AliExpress o Alibaba, que es la misma empresa. Algunas distribuidoras como Contra en Alemania y algunas españolas, las que tomé como referencia. Tomé como referencia $35 o menos. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, es un precio muy cómodo que puede ser fácil de manejar si es un niño. En el caso de los niños, no es mucho el dinero que el padre pueda perder si el niño en algún momento dado se retira. También es un costo el cual es muy módico para algunos tipos de materiales. Cuando nos demos cuenta más adelante dentro de esta muestra que estoy haciendo, son maderas que algunas son muy complejas y esto me puede ayudar a generar mucho más trabajo. La posibilidad de customización, como hablé en la primera y la segunda entrega, nosotros tenemos que tener en cuenta que las raquetas y las maderas, sobre todo, debemos customizarlas, debemos personalizarlas porque, por ejemplo, en el caso de la empuñadura, tenemos tenemos que darnos cuenta que todos los agarres son distintos, todas las empuñaduras son, pasa lo mismo que con los zapatos, que cada persona tiene una pisada distinta, cada persona tiene unas características distintas en su tamaño, en la extensión de los dedos, en las características de su palma. Entonces, y sobre todo en los niños también tenemos que hacer algunos ajustes especiales para ellos. El material de construcción. Muchas maderas que aunque son muy baratas tienen materiales de muy buena calidad. Esto me va a ayudar a que pueda tener ser muy maleable, ser fácil su utilización en el juego y puede también dar la posibilidad de mucho más avance. Además, la posibilidad de llevarlo a varios niveles. Podemos ir desde el nivel básico, en el caso de los niños arrancando entre los 4 a 6 años, que es lo que normalmente empieza un niño enfocado hacia un futuro competitivo. O también esa misma puede utilizar una persona adulta, la cual sea un buen aficionado, que sea una persona que le guste y que pueda tener una raqueta de muy buenas características a muy bajo costo. Entonces vamos a comenzar con maderas para niños menores de 10 años. Recuerden que aquí, aunque digo para menores de 10 años, un niño de 7 años en adelante perfectamente puede utilizar una madera normal, una madera de adulto.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? El largo de la empuñadura, que sea de 100 milímetros, lo que normalmente puede ser, y a futuro puede continuar con esa madera sin ningún problema. En el caso de los niños menores de 7 años, tienen la mano un poco más pequeña, entonces las maderas, aunque pueden usar empuñaduras de 100 milímetros, lo ideal es que usaran 96 milímetros a 98 y también que sea una empuñadura delgada. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta. Lo otro es el tamaño de la madera. Los niños, por lo general, deben usar maderas un poco más pequeñas o tamaño S. Eso también nos da una posibilidad. Lo otro son el grosor de la placa. Esa placa, lo recomendable para los niños está de 6.4 o menos. Las placas más grandes generan mucho peso, puesto que muchas de estas maderas no son de balso, no son de maderas livianas, sino que por lo general son muy compactas. Eso es lo último que hemos visto. Entonces, por ejemplo, tenemos esta madera, la Neotec. Esta Neotec Gama XS es muy pequeña, tiene la misma característica de la gama normal. Esta madera se consigue por la página de Table Tennis 11. Tiene un grosor de 5.4, lo que significa que es una madera netamente para generar efecto, no es una madera de bloqueo, y tiene un peso de 75 más o menos 5. La tendencia de esta madera es hacer un peso más bajo. ¿Por qué está seleccionada? Porque es una madera que puede llegar, combinada con unos cauchos un poco más duros, a ser una madera de off u off menos. Entonces podemos comenzar con cauchos muy sencillos y llegar a un punto que podamos aumentar también esa capacidad de generar velocidad, y puesto que su reactividad no es tan baja, está aproximadamente en los 1200 Hz, que es lo que se trabaja en el análisis vibroacústico. Entonces nos puede dar unas características muy buenas de trabajo, pero no es una madera que se pueda trabajar o no es recomendable si se está utilizando en un esquema competitivo, puesto que es una madera que tiene un límite y el límite no es tan alto como el que nosotros pensaríamos. Pero para un niño sí puede tener las características importantes para comenzar. Esta madera es ahorita con el auge de las maderas Junior, XS y XS, han entrado en furor. Jinge tiene estas dos maderas que son la CN1 y la CN2. Si nos damos cuenta, en la CN1 tiene dos capas de carbon light. Estas capas es para darle algo más de rigidez. Es una madera 5.8, tiene más tendencia a ser 5.8 que a ser 6 milímetros. Y también tiene el mismo peso del anterior. Puede llegar desde el all-round al off. Y en el caso de la CN2, que es madera-madera, son 5 capas, pero tiene una muy buena capacidad de generar feeling. ¿Qué recomendaría yo? Irme por la CN1, puesto que la CN1 tiene algo, aunque tiene algo más de vibración, sí nos puede ayudar en el sentido que se puede combinar muy fácilmente con cauchos un poco más duros. Entonces, acuérdense las personas que han asistido a las entregas anteriores que es ahora la tendencia es a utilizar cauchos un poco más duros. ¿Por qué? Porque la bola ABS tiene una capacidad de ser más dura que la de celuloide e inclusive que la bola poli, y esto hace que el rozamiento y el tiempo de retención sea mucho más alto. Esta madera nos puede ayudar mucho inicialmente, sobre todo porque los niños, al ser muy liviana, pueden generar un forehand más que topspin, pero pueden generar un forehand muy bien estructurado. Recuerden también que podemos decir que lo inicial y lo ideal es que los niños tienen tendencia a tener una palanca larga, y eso es lo mejor que puede un niño hacer. Si nos observamos inicialmente, los niños no tienden a encoger los brazos, sino al contrario, a estirarlos lo que más se pueda. ¿Por qué? Porque es el movimiento más natural que tiene en el cuerpo humano, y la biomecánica siempre va a buscar eso. Esta madera
también es recomendable por su peso, aunque es un poco más gruesa, tiene una capa de balso, entonces esto me baja un poco el peso. Esta tiene un límite un poco más alto que la Neotec y nos puede ayudar en el caso de comenzar, pero la recomiendo solamente para niños menores de 10 años, ¿sí? Inclusive de menos edad, de 7 años o menos. Para mí la recomendación ideal es utilizar compuesto inicialmente cuando los niños tienen más de 7 años. ¿Para qué? Para que exista el menor cambio de las características de su material en el mediano y largo plazo. Más adelante vamos a observar algunas maderas que tienen compuesto, que inclusive se van a sorprender, puesto que son materiales que normalmente son muy caros y nos damos cuenta que en realidad se pueden conseguir muy buenas opciones que pueden hasta llevar a la alta competencia con esos mismos si se combinan correctamente. Esta madera también es muy de las primeras que salieron para personas jóvenes, para niños. Esta es la John Star, la Donic Person y la Donic Baldner, son de 75 gramos principalmente y pueden llegar de LOL a los menos. ¿Por qué no pueden llegar más allá? Porque son madera. Inicialmente a los niños les puede dar muy buen feeling. Ya en Colombia he visto 2 casos de niños que utilizan esta madera con muy buenos resultados, aunque no las usan con cauchos muy duros. Por lo que al ser de madera a madera sí me limita un poco esa capacidad de feeling, puesto que no tienen un sweet spot o un punto de golpe muy grande. Entonces ahí tenemos que llegar a esto que nos ayude a mediano plazo a el mayor crecimiento de nuestro deportista. Ahora, miramos maderas de iniciación y formación para personas que comienzan un poco más grandes, pero que también nos puede ayudar cuando los niños ya pasan a un punto un poco más alto. Esta madera se puede utilizar tanto niños de 7 años en adelante, la C5 de Friendship de 729. Esta madera es si se dan cuenta, estoy también enumerado los precios, como aquí anteriormente, todas tienen sus precios aproximados, es un precio promedio, todas están por debajo de los $35. Esta madera tiene un precio súper cómodo, pero hay que pedirla por AliExpress principalmente. 729 es una marca que algunos vendedores la consiguen. ¿Por qué? Porque es de muy bajo costo y traerlas no es tan complicado. Es una madera que es muy popular en China, es una marca supremamente conocida, es una de las primeras marcas que sacaron en China, es una marca que inició en los años 50 y es una marca de muy bajo costo. Hay jugadores de la Superliga China que utilizan esta marca, entonces es algo que es confiable. ¿Cuál es su defecto? Que la variabilidad en el caso del peso y algunas veces en el grosor tiene problemas. Entonces hay que revisar muy bien la madera al iniciar cuando nos ha llegado, puesto que esta variabilidad cuando es muy alta sí puede presentar problemas de combinación. Esta madera C5 es una madera S, pero lo que nos ayuda es que tiene la empuñadura muy supremamente delgada y su peso es cómodo. Nunca vaya, yo he visto unas 4 o 5 maderas de esas aquí en Colombia, la vi hace poco en un un niño de Tolima, que la compró hace poco, se la trajeron, y la verdad funciona muy bien combinada con cauchos, por ejemplo, con caucho G, con caucho 729, funcionan perfectamente. Aquí tenemos la hermana mayor de la Neotec XS, que es la de los niños. Entonces, si iniciamos con un niño que tenga 6 años, 5 años, 6 años, si no quiere uno cambiar la madera, cambiamos sí el tamaño. Entonces podemos seguir una cadena, por lo menos con ese niño, hasta que tenga unos 11 años y ahí sí podríamos hacer el cambio. Ese puede ser una opción, pero teniendo claro que si vamos a iniciar ese tipo de proceso, tenemos que iniciarlo con cauchos lo más duro posible en el caso del forehand. En el caso del backhand, buscar que el caucho sea medio y
no buscar un caucho tan duro para que el niño pueda tener, no tenga tanto peso en su raqueta, pero sí que pueda tener un manejo un poco más fácil por la diferencia de ángulos. Igualmente en la segunda parte no sé, del día de hoy voy a mostrar algunos cauchos que pueden venir bien combinados con este tipo de maderas y nos puede generar un resultado satisfactorio. Esta madera es una de las que ahorita en Colombia en algunos distribuidores se está utilizando mucho por su bajo costo. Aquí tiene un costo un poco más alto, obviamente, que los $12 que yo estoy mencionando. Este es el precio que ellos están generando con la importación. Con la traída puede aumentar unos $4. Entonces, igual sigue siendo un precio muy cómodo. Es una madera con la que puede utilizar una persona perfectamente por encima de los 7 años. Tiene muy buen feeling. Su velocidad es un poco engañosa. Me ha pasado que he probado un par de ellas y me parecen un poco que tienen, que bien combinadas pueden generar algo más de velocidad. Tiene una reactividad de alrededor de los 1100, de los 1100 hercios, entonces es una madera que tiene tendencia a ser un poco all más o menos, a veces un intermedio. Es muy buena, por sus 5 capas nos va a generar una buena torsión. Al tener 6-4 puede también tener algo de buen bloqueo. Entonces, no es excelente para el top spin, pero sí es muy buena para generar golpes medianamente planos. Y los niños inicialmente también se pueden ayudar con ella. ¿Qué es lo que pasa? Que no puede durar tanto tiempo con esta madera, puesto que ya en altos niveles no es muy buena, pero iniciando para un buen aficionado, para una persona que comienza tarde, a los 25, 30 años, puede ser una muy buena opción. Esta madera es de una de las marcas más antiguas que hay en el mundo. Personalmente a Colombia no hay distribuidor, pero en algunos lugares de Latinoamérica sí he visto que las han traído, inclusive traen mesas de esa marca, la marca Sunway. Sunway es una de las marcas más baratas que hay en China, pero también es de las de mejor calidad, o sea que su relación calidad-precio es supremamente alta. Esta es la madera más barata que ellos tienen. Es una madera que para iniciar puede ser muy buena combinación, sobre todo para niños mayores de 10 años. Inclusive puede utilizarla de 7 años en adelante, pero tiene una cosa que es muy buena, y es que puede trabajar muy bien con la bola de 40 milímetros. Varios videos de niños entrenando en China los vi con esta madera, me dio curiosidad, empecé a buscar y me di cuenta que ellos la utilizan mucho con los 729 en el Hurricane, lo mismo con los Hurricane 3. ¿Qué pasa? Que ellos lo utilizan para juegos dentro de la mesa, pero conserva muy buen control. Entonces, nos puede ayudar a un buen trabajo. Y su precio, que es de aproximadamente entre $8 y $10, con la traída uno puede traer unas 3, 4 maderas perfectamente, o inclusive surtir una escuela si uno tiene un modelo de repetición inicial, que es lo que por lo general trabajan en China, que son muchos jugadores con la misma madera, pero su variabilidad se va generando a través del tiempo respecto a sus cauchos. ¿Por qué? Porque algunos van a tener unas necesidades de más efecto, otros van a tener unas necesidades de más velocidad, otros van a tener necesidades de más control. Entonces, los chinos no son muy dados a cambiar de maderas, sobre todo cuando llegan a niveles altos, casi todos utilizan maderas de Arilade, tipo Viscaria, que son de 5.8 milímetros, pero con variaciones en los cauchos muy importantes. Esta es otra madera que es muy semejante, pero la diferencia es que es con un nivel más adelante. Tiene un impacto muy suave, puesto que es muy, tiene una terminación en coto exterior y también tiene coto en su núcleo. Los terminados, si se dan cuenta, no ya he visto varias veces varias fotos, no solamente las que tienen presentes. Me aseguré, pues no solamente de mostrar todo el tipo de maderas, y también, perdón, un segundo.
Entonces, las terminaciones en estas no es que ahí estén por hacerlas, la verdad, son las terminaciones de esta madera. Si nos damos cuenta, el tamaño es de 150 por 259, que nos puede dar alrededor de un área de 157 o de 159 por 150 en el área de juego. Eso nos puede dar un punto dulce bien interesante. Y también es de una vibración mediana. Esta es una madera que es todavía más rápida. Esta es una madera de limba, sobre todo en sus capas exteriores, y tiene coto en su núcleo. Es 7 capas. Esta madera ya se puede usar para competencia. Para los jugadores que de pronto tienen una fuerza física muy importante, y ella nos puede ayudar en el caso de que el jugador no le guste utilizar compuestos. Entonces, esto no puede ser una muy buena opción, y su costo, si se dan cuenta, unos $20 respecto a otras maderas es supremamente barato, ¿sí? Traerla, el promedio de envío que estuve viendo en internet, no solamente lo estuve mirando en Megaspin, la venden también en AliExpress, también la venden en Dandoy, la tienen en venta. Los precios de traída son de $2, de $3, no son precios supremamente exorbitantes. Y normalmente, ¿cuál es la recomendación con estas maderas? Son fáciles de conseguir, se puede comprar más de una para llevar un proceso prolongado, se pueden guardar, no hay ningún inconveniente siempre y cuando se haga de la manera correcta, es decir, no haya humedad excesiva, que no haya un problema, por ejemplo, de calores excesivos o de frío excesivo, puesto que la madera se ve afectada. Entonces hay que tenerla en un lugar fresco, seco y sin exceso de luz. Esta es una madera que es tradicional, fue de competencia durante muchísimos años. Fue la madera personal de Patrick Chillat, que fue un subcampeón del mundo en 1997 en equipos. Ya no funciona a nivel altamente competitivo en el caso de la bola de 40 milímetros, pero sí puede ser una buena opción para comenzar por su peso, por su tamaño. Entonces puede servirnos para un todo juego, o puede servirnos inclusive para trabajar un ojo. Algunos jugadores la usan en Europa, es muy preferida sobre todo por su peso, pero no es una muy buena opción para utilizarla con cauchos duros, porque su grosor, al ser de 7.4 y su capa de balso, no nos van a generar una flexibilidad tan alta como se desea, pero sí nos puede generar unos buenos golpes de forjan y bajan y un buen bloqueo, puesto que esa es su especialidad. Entonces, para un jugador que es aficionado, que puede ayudarse para comenzar a trabajar y quiere entrenar de vez en cuando, quiere, digamos, jugar unos torneos de aficionados, de club, puede ser una buena opción, puede ser un buen trabajo con cauchos medios y inclusive con cauchos blandos. No la recomiendo para una persona que esté proyectada para alto rendimiento, pero sí para una persona de un juego que no llegue al punto de ser completamente competitivo. Esta es otra madera que recomiendo de la misma manera. Fue una excelente madera en la época de los finales de los 90, comienzos del 2000, con el cambio de bola. Es una muy buena opción para comenzar, pero no es una buena opción para seguir en una carrera competitiva. Y puede ir muy bien combinada con cauchos medios. ¿Qué tiene clave estas maderas? Este tipo de madera, que hay una opción también que es la Ascenso. Y la Ascenso es una madera que en la zona de al pie de la placa, entre el núcleo, tiene un hueco, y ese hueco es para bajar la vibración. Entonces, para las personas aficionadas que les guste un buen juego, todavía jueguen bien, pero no lleguen a un punto alto, es una muy buena opción de bajo costo, pero nos puede llegar a ayudar a tener un nivel relativamente decente.
Ahora vamos con unas maderas que funcionan en todos los niveles, incluido el rendimiento. O sea que ahora sí vamos con el plato fuerte en el caso de las maderas. Las maderas nos pueden ayudar muchísimo porque podemos llevar todo el proceso con la misma madera. Y eso es lo que hay que buscar, que llevemos todo el proceso con las maderas, con la misma madera, con el mínimo cambio de material. En el caso de madera, en el caso del caucho sí se pueden existir muchísimos cambios, dependiendo de lo que se esté buscando y dependiendo de la construcción del esquema de juego. Recuerde que inicialmente uno lleva un juego pues muy básico, basado en golpes de forehand, de backhand, el spin básico y todo, pero cuando ya empezamos a construir un juego en formación y después en especialización, tenemos que tener algo mucho más definido, mucho más esquemático, y estas maderas nos pueden dar ese plus. Esta madera es una Z1 de 729, es una madera de muy bajo costo, pero de muy alto rendimiento. Arranca de off menos, pero puede llegar al off más, dependiendo de su combinación. ¿Por qué? Porque es una madera que tiene un punto de vibración, un punto de vibración no es medianamente alto, pero también su frecuencia de reactividad es supremamente alta. Puede llegar a los 1400 hercios, que eso en términos un poco más aterrizados, podemos decir que es una madera tipo off. Tiene tendencia a ser más off que off menos. Una madera off nos puede dar una ventaja y sirve para jugadores que ya tengan un esquema de juego basado en el topspin, pero también que le guste el juego sobre la mesa muy rápido. Y en el caso de las personas iniciales, se puede combinar con muchísimas maderas, pero conservar unas buenas características de ataque y de sostenimiento de la bola, sobre todo sobre la mesa. Es una madera de $16 en promedio, entonces no tiene un costo tan elevado. 5 capas recuerden que 5 capas nos pueden generar una muy buena catapulta, por lo cual la madera no es tan dura, sino es más bien una madera que puede tener una muy buena flexibilidad, entonces no va a ser tan difícil dominarla al mediano plazo, y cuando ya nos acostumbramos a conocer sus características, sus costumbres, de comportamiento, pues puede ayudar. Además, su peso de 82 gramos, más o menos 5, nos puede dar una muy buena ayuda. Esta madera son de Arylate Carbón, por eso las he incluido. Me van a preguntar, bueno, pero es que son dos maderas que son maderas Arylate Carbón Outer ambas, y una es off y la otra off más. Pues resulta que la diferencia es su capa exterior. En su capa exterior, en una tiene pianchonelo y la otra tiene coto. Entonces es una madera que nos van a presentar características, sobre todo la amarilla nos va a generar una curva un poco más alta, y el chantú, que es similar al coto, nos va a generar unas características muy semejantes a la viscaria. Entonces es una madera que podemos decir, no es un clon, porque de hecho esta madera salió casi al mismo tiempo, sino que fue descontinuada casi 10 años, volvió en el año 2015. Y le he hecho seguimiento a este tipo de maderas, puesto que ya vi a una persona que es extranjera, que vive en Colombia, me las dio a probar, me gustó mucho, me parecieron muy similares en las características para juego, tanto de contrainiciativa como de iniciativa. Pueden ir muy bien combinadas con cauchos duros, también van bien combinadas con cauchos medios, no tan bien con cauchos blandos. Y en el caso de la amarilla, la curva es más alta, la curva es un poco más baja en el caso del azul. Los pesos son muy similares a los de inclusive las que son los modelos, que son las Butterfly, que son las Yula, de las mismas características, pero con una fracción del precio, son $30. Perdón, son $30. Entonces, $30 y $31 nos pueden dar unos precios muy cómodos
para su uso, traerlas también está entre 2 y 4 dólares, o sea que la diferencia no es mucha respecto a otras No. maderas de bajo costo. Entonces nos puede ayudar a trabajar a largo plazo. En los niños también se puede usar, puesto que su peso aproximado no es supremamente alto, se puede manejar y combinado con, ahí en ese caso, con cauchos que no generen tanta velocidad, pueden comenzar uno a trabajar con ellos. Podemos comenzar con cauchos un poco más lento y progresivamente. Cuando estemos buscando los ángulos más marcados, los ángulos un poco más cerrados, nos pueden ayudar a un trabajo a mediano y a largo plazo. Y así llevar todo el proceso con la misma madera. Ya si después queremos inclusive cambiar a una madera de una gama más alta, de unos precios más altos, nos puede ayudar sin tener un cambio tan traumático en el jugador, y el punto de costumbre, que son 12 semanas aproximadamente, no se va a ver afectado de manera tan importante y se va a poder llevar de una manera más gradual. Entonces, lo otro es que encontrar maderas de Arilet Carbón se supone que es una cuestión muy difícil por sus costos, se supone que es difícil porque es un compuesto que es complicado de manejar, pero aquí vemos que hay marcas que ya lo han hecho durante un buen tiempo, sino que simplemente desconocemos dónde se producen, y además de esto, que pueden tener unos precios muy cómodos. Esta es la Arilet Carbón o Kevlar Venus 14, que no se vaya a confundir porque la imagen que coloqué de la otra madera es la B14 Pro, y la coloco porque casi todo el mundo piensa que es la misma madera. Estas maderas, esta madera es una King G, la cual tiene distribución. En el caso de Colombia tiene distribución. El distribuidor las trae por encargo, si es el caso de alguna especial, o también puede tener una petición. Funciona a todos los niveles y principalmente tiene una frecuencia por encima de los 3750 Hz, que nos genera una raqueta de tipo off. Es una madera que su peso es más tendiente a los 90 gramos que a los 85, es algo pesada, pero para un niño ya de 10 años perfectamente la puede utilizar si la combinamos bien con, como he dicho, desde lo que llevo toda la exposición, si empezamos con cauchos que no generen tanta velocidad y que progresivamente nosotros empecemos a agregarle velocidad para que empiece también a aumentar tanto la velocidad tangencial como su velocidad de desplazamiento. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo. El Carbo Kevlar, con respecto, en entregas anteriores estuve hablando sus diferencias con el Arilet, principalmente son los grosores. ¿Sí? El Kevlar es un poco más grueso, pero tampoco es una diferencia tan importante como lo han querido señalar en muchas marcas. De hecho, la diferencia no son más de 50 hercios entre una madera de Carbo Kevlar respecto a una madera de Arilet, teniendo un poco más de reactividad la de Carbo Kevlar. En el caso de la B14 Pro, la B14 Pro tiene un costo ya de 36 a 40 dólares, un poco más cara, ya se sale dentro de la escala de selección que tuve, pero la coloqué porque es para poderla diferenciar de la madera original, que es la B14. Esta es quizás una de las maderas más conocidas, es una carbonina de DHS, la G5 y la G5X. En el caso de la G5X, la diferencia respecto a la G5 es su empuñadura, la cual es de 104 milímetros. ¿Sí? Es una madera de muy bajo costo respecto al resto. Esta madera la utilizó durante algún tiempo en la Superliga China Malong. Es una madera que también la utilizan varios jugadores de Superliga China, no solamente por su costo. Hay muchos jugadores que utilizan cauchos que no son tan costosos como como muchas veces nos hacen creer, y muchas marcas lo que hacen es que los toman como una especie de pilotos de prueba. Lo mismo pasó con una madera de HS que llama la 301, que no está presente porque es de un poco
se sale de nuestros criterios de selección del día de hoy, pero tiene características muy semejantes a esta. Esta madera, aunque ellos la tienen seleccionada como una OFF más, es una madera que en realidad tiene unas frecuencias que no están por encima de los 1400 Hz, lo cual es una OFF normal. Y combinada con cauchos duros como el Neo Hurricane 3, como el Hurricane 3, como el Neo Hurricane 2 o el Hurricane 2, nos puede dar un muy buen forehand. En el caso de los niños la pueden usar, no es un peso excesivo y se puede llevar durante todo el proceso, y además de esto podemos una madera que tiene una muy buena durabilidad. Esta madera es de Sunway, es la F3 Pro. Su material principal es el Anju, sobre todo en las capas intermedias y en las capas y en el núcleo. En la capa exterior tiene coto. Es una madera de 6 milímetros, aunque dice ahí que más o menos 5, en realidad hay muy poca variabilidad de acuerdo a lo que señalan las páginas como Megaspin, que son un poco más confiables que inclusive las chinas. Y en la página de Sunway señalan unas características que es de impacto de mediana distancia. Tuve la oportunidad de probar una el año pasado cuando estuve haciendo mi renovación del curso ITTF1. La tenía un señor que la había traído por AliExpress. Me la dejó probar, tenía unos cauchos Tibar Evolution MXP. La verdad es muy buena para contragolpear sobre la mesa, tiene muy buen control, y además de esto, perfectamente, si hay que efectuar una personalización, no tendría ningún problema con esta madera. Lo otro, la variabilidad de peso no es tan grande. Están los $34, sí, con la traída uno le puede salir en unos $37 a $38, pero el precio lo vale. Es una muy buena opción. Aquí les dejo mis datos, pero vamos a seguir con otra parte, que va a ser la de los cauchos. Espero les vaya a gustar. Voy a darle la palabra a Freddy Aguilar. Freddy, puedes prender el micro. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Freddy. Bueno, Manuel, muy bien por tu exposición. Realmente, como lo he dicho en varias ocasiones, pues es un material que los entrenadores, y felicitar pendientes de estas conferencias que de alguna u otra manera les van a ayudar para su carrera deportiva, su carrera como entrenador, y que pues es un tema muy bueno, y que nosotros con Manuel y con Julio estamos iniciando para que el tenis de mesa tenga las bases y los cimientos científicos. Y esto hace parte de, creo que para la mayoría de las personas que estamos acá, son temas que realmente nunca se han explicado en algún curso ITTF o en los cursos que nos ofrecen. Entonces es bueno aprovechar este material que Manuel ha estado recopilando, investigando de diferentes medios. eh, y pues la verdad, yo lo que puedo colaborar en esta conferencia es realmente lo que dice Manuel es muy cierto. En China los jugadores lo que hacen es tratar de mantener raquetas que lo lleven hasta desde pequeños hasta el alto rendimiento, y lo único es pues tratar de cambiar los cauchos de acuerdo a la tecnología o a las características ya que presente cada jugador. Pero pues realmente si nosotros analizamos nuestro entorno en Colombia, pues realmente nosotros lo que hacemos es comprar la raqueta que nos venda el vendedor, pero nunca estudiamos si realmente es el peso que necesita nuestro jugador, si es el gruesor del mango que es el que necesita nuestro jugador, o nosotros mismos. Entonces, pues realmente la idea es que estas capacitaciones nos sirvan para que empecemos a direccionar el tenis de mesa con la parte científica.
la parte que es que va a ser el salto del tenis de mesa. Entonces, pues realmente, Manuel, es un felicitarlo porque esto corrobora que la investigación es lo que va a hacer el cambio de nuestro deporte en los diferentes medios. Para las personas que están también muy pronto, estaremos trabajando para hacer cursos basados con evidencia científica. Ya no vamos a tener cursos de que nos dicen la derecha se hace así porque si no, todo tiene que tener un conducto, un engranaje con la biomecánica, con la parte fisiológica, con la parte motriz. Entonces, pues realmente, pues, desde mi experiencia, que ya tiene 20 años en el manejo de jugadores y en el trabajo en las diferentes categorías, para mí es agradable escuchar estos temas y de alguna manera ver que hay personas que apuntan hacia el camino indicado. Entonces, pues Manuel, eso es lo que te puedo aportar en el momento. En las próximas que estaremos haciendo, pues ya habrá un poco más de documentación y esperamos que todas las personas que estén ahí sigan pendientes de estas conferencias. Bueno, Marco Gómez también está por acá. También me gustaría que diera su opinión respecto a esta temática que estamos trabajando el día de hoy. Es muy interesante y que estamos construyendo por el momento de acuerdo a las preguntas recurrentes que ha tenido el público. Y bueno, primero buenas tardes a todos. Me avisa si se escucha o no se escucha para estar Perfectamente. pendiente. Eh, Estos temas son base porque cuando te llega un atleta, tú como entrenador tienes que recomendarle prácticamente el complemento de la mano. Si nosotros al principio a la mano le quitamos un dedo, le ofrecemos la raqueta que no es, ya hay errores desde el punto de vista mecánico. Y uno de esos es desde la empuñadura hasta la raqueta. Todos estos avances teóricos, prácticos y aplicativos, porque todo lo que está hablando Manuel ya lo hemos aplicado con nuestros jugadores en el Valle, no solamente los de rendimiento, sino también los que vienen introduciéndose en este tipo de sistema que estamos poco a poco innovando y tratando de multiplicar, porque a medida que tú enseñas, aprendes más y eso es parte de la pirámide que se está invirtiendo en estos tiempos de cuarentena, que ya no podemos hablar de cuarentena, porque ya llevamos prácticamente 2 cuarentenas, las cuarentenas son de 40 días, ya llevamos 80 días en casa, en algunos países un poco más, pero por lo menos en mi caso particular tengo ya 80 días en casa, y que esto es lo que nos ayuda a nosotros a elevar nuestros niveles y esto es lo que va a cambiar la metodología para los próximos años en el tenis de mesa colombiano, en el tenis de mesa latino. Entonces por eso es importante que estemos pendientes de las diferentes actividades que estamos realizando. Desde el punto de vista científico, estamos tratando de elevar el nivel del tenis de mesa. Actualmente, yo sin profundizar un poco de lo que está sucediendo en el Ministerio del Deporte colombiano, que aprobaron la profesionalización del entrenador. Eso es un paso administrativo importante y eso nos obliga a cada vez ser mayor y con mejor calidad como entrenador. Y parte de esta entrega que estamos haciendo es para que todos podamos ir creciendo en paralelo. Y en cuanto a los materiales, no se consigue toda esta información tan fácil, hay que dedicarle años y esta oportunidad que tenemos en este confinamiento es donde podemos nosotros entregar todo ese trabajo que venimos haciéndolo con bastante pasión y amor para que ustedes puedan recibirlo en cada uno de su espacio y su hogar. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Por ahí Mario Otero me hizo una pregunta respecto a una madera que si la he probado. Sí, esa madera la probé, pero tiene una frecuencia mucho más baja que la que yo señalé en la exposición y por eso no la incluí. Es una madera que la N9S de Jinhe. Esa madera es un poco, no, se combina bien, pero para generar juego hacia el rendimiento, que es lo que estamos apuntando para un proceso completo, como hablaba Freddy, hablaba Marco, que en el caso de Freddy estuvo en China el año pasado y estuvo en una de las en Shenzhen, perdón,
que es una de las escuelas donde entrena el equipo juvenil chino, donde hay muchísimos jugadores destacados de China y además ha ido varias veces el equipo titular chino y también entrena ya el equipo de discapacidad de China. Él pudo tener la oportunidad de ver de primera mano esto y de pronto muchas de las características que yo estoy señalando son para buscar el proceso completo. ¿Sí? De pronto puede ser una muy buena opción para comenzar, pero no puede ser una muy buena opción para avanzar. Y cuando señalaba que uno de los conceptos principales era que la capacidad de avance en el tenis de mesa que nosotros podamos construir. Nosotros un proceso que vayamos a construir nos puede llevar 10.000, 20.000 horas. En el caso de la regla de las 10.000 horas, si nosotros respecto a los chinos entrenamos, ellos pueden sacar esas 10.000 horas en 3 años y medio, 4 años como mucho, y nosotros nos podemos demorar en ese mismo, entrenamos una fracción, podemos demorar 15 y 20 años. Tenemos que darnos cuenta de esa diferencia y cuánto podemos disminuir solamente con el material la asimilación de ese tiempo. ¿Sí? Si nosotros conocemos los secretos de nuestra propia raqueta y la convertimos en una extensión de nuestro cuerpo, biomecánicamente se nos va a hacer muchísimo más fácil el movimiento, muchísimo más fácil el control y muchísimo más fácil acostumbrarnos a todas sus reacciones. Es como si tuviéramos, no que estuviéramos jugando con la palma de nuestra mano. Alguien también me está preguntando sobre la Gingete 11 Carbo. ¿Por qué yo no incluyo maderas de carbono? Bueno, la razón es muy sencilla porque yo no incluyo eso. Las maderas de carbono son de una generación anterior a las maderas que se están utilizando en este momento. Las maderas de carbono se comenzaron a usar en 1987 y su época principal estuvo hasta el año 1998. Y se estuvieron usando, sobre todo los jugadores ya que estaban más veteranos, hasta 2008, 2010. Pero la migración hacia los compuestos como Cylon, como Arilate, como basalto, fibra de vidrio, Kevlar y los Carbon Light. Todo eso ocurrió desde el 2008 para acá. Antes los jugadores que lo usaban eran ocasionales. Timo Boll fue número 1 del mundo con Arilate Carbon y si mirábamos el ranking en esos días, ninguno utilizaba Arilate Carbon, solo él. La otra persona que llegó a ese cambio fue Michael Mays. ¿Por qué las de carbono no se comportan muy bien con la bola de 40? Porque generan rebote. Y si el objetivo de nosotros es usarla con un niño que está comenzando, está en su proyecto de construcción técnica, no táctica, porque el niño al comienzo solamente va a preocuparse por pegar sus golpes, no va a poder tener un swing firme, no va a poder tener una inclinación consistente, no va a tener una bola que le vaya a pasar, de 10 bolas va a pasar apenas unas 3 o 4 porque simplemente con ella no va a poder jugar. Y lo otro es el peso. Las maderas de carbono por lo general, aunque es un compuesto muy liviano, las combinaciones hacen que al tener maderas muy densas sea muy pesado. Son maderas que pasan de los 90 gramos. Y si vamos a trabajar con un niño de 5 años, 6 años, es imposible. Y si trabajamos con uno menor de 12 años, créame que también va a ser muy difícil trabajar con una madera de tipo carbono. Y es generalizado. O sea, no es que les tenga pronto tirria. Hay jugadores que juegan muy bien con el carbono, pero son todos los casos. Y en este momento, en los países principales, los jugadores que estaban utilizando carbono están migrando a Arilate. Un ejemplo de ellos, Dmitry Ovcharov, que muchos años jugó con la Carbo Speed, después pasó a la True Carbon y ahorita está jugando, se cambió de patrocinador porque no pudo más, se cansó y se pasó a la Vizcaria. Y lleva jugando 7 meses y en el tercer mes, que ya había hecho las 12 semanas de ajuste a la Vizcaria, le pudo ganar a un jugador chino para la muestra de un botón. Marco, interviene. Sí, es suma importancia también de que acuérdense que hay individualización del entrenamiento, ¿no? Y si tú tienes un jugador con unas cualidades, que al final las cualidades son innatas, que tenga la capacidad kinestésica ya desarrollada, yo puedo trabajar con carbono.
pero buscando siempre el menor peso posible. Al final, y lo he resaltado en estas últimas intervenciones que hemos tenido, la aceleración depende de menor masa. Entonces, ¿por qué el cambio de pesos? Es porque nosotros necesitamos acelerar más la pelota de plástico. Entonces, es importante lo que está diciendo Manuel. No es algo cerrado, sino que estamos buscando de entregarles algo más diluido para que no tengamos que estar buscando en diferentes tipos de raquetas la ideal para nuestro atleta, sino que tiene que ir engranado con el esquema de juego de cada jugador que nosotros hemos determinado en su llegada desde el primer día a nuestros coliseos, a nuestros clubes, a nuestros gimnasios y a todo aquel escenario o salón donde se da el entrenamiento al tenista de mesa. Bueno, me hacen una pregunta que es ¿qué madera, qué material compuesto recomendaría para trabajar con un modelo único de un club? Bueno, a eso es a lo que yo quiero. Esa pregunta sí me parece genial. Quizá es muy oportuna. Y yo señalo que las últimas raquetas son las de Arilet. Son las que son quizás las más adecuadas para llevar un proceso completo de masificación. Por eso también la señalé de que los costos son baratos y se puede conseguir Arilet Carbon muy barato. Que eso ha sido una pregunta que, venga, pero es que ¿cómo voy a conseguir una madera de compuesto si las maderas de compuesto todas me pasan de los $100? No, hay maderas de $40, de $30, hay maderas de $70, que no van a ser la misma viscaria que está hecha en Japón, con todo, obviamente. Pero, por ejemplo, en el caso de la Sunway tiene unos terminados muy buenos, en el caso de la DHS tiene terminados muy buenos y en el caso de la 729 también. Y las maderas son muy similares en su comportamiento de la placa, que no sean unas maderas hechas, como dijera, tan artesanalmente como se hacen en el caso de Butterfly, en el caso de Sean o en el caso de Yula, sí, pero que son maderas que me pueden dar las mismas, perdón. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. No, sino que me va a salir, me ha aparecido por fuera. No tengo, entonces, esas características de esas maderas me pueden generar los mismos comportamientos que las maderas de alta gama. ¿Y nosotros qué tenemos que buscar con los niños? Los niños, sobre todo porque yo me centro mucho en ellos, no porque a mí no me interesa el jugador de 15, 20 años que está iniciando. Sí me interesa, pero yo estoy enfocado en que los procesos de los niños, que son los más largos, son los que posiblemente lleguen a alto rendimiento. Es muy difícil que un jugador que se dé, por ejemplo, lo que pasó con un Hugo Calderano que comenzó a los 10 años, llegue a un alto rendimiento. El caso de Hugo Calderano es supremamente particular. Pero si nos damos cuenta de los jugadores top, todos comenzaron entre 4, inclusive en el caso de Harimoto comenzó a los 3 años, en el caso de Wallner comenzó a los 5 años, en el caso de Malone comenzó a los 5 años, lo mismo que Shanjike. Entonces, Shanjika comenzó a una edad, todos comenzaron a una edad supremamente temprana y esos procesos van enfocados al rendimiento de largo plazo, de largo aliento. Entonces, ahí eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, las características que yo prefiero son maderas de Arilet Carbón, que puedo modificarlas, que son de bajo costo y que puedo masificarlas. Yo me puedo, por ejemplo, estuve preguntando una madera, la madera Blue de 729, ¿cuánto costaba traer 30 maderas a un club? A precio colombiano estaba alrededor del 1.850.000 pesos. Más la traída, con impuestos y todo, quedaba en 2.100.000, 2.200.000 pesos aproximadamente. Que eso en plata son $650, $700 las 30 maderas. No es un precio descabellado, de hecho, es lo que puede valer una madera. Dos maderas de CNF, que son a $360, valen lo que valen esas 30 maderas y yo puedo colocárselas a 30 niños de un club. Entonces, si nos damos cuenta, es una masificación y son unos costos que son relativamente cómodos, manejables y que nos pueden dar una muy buena base técnica.
Bueno, voy a empezar con la segunda parte, que son los cauchos. En el caso de los cauchos, y estos, los cauchos de bajo costo, y estos pueden funcionar a diferentes niveles, pero aclaro, para alto rendimiento es muy posible que no les funcione porque ya estamos buscando unas características supremamente particulares como la inclinación, como es en el caso de acá, principalmente para los jugadores latinos, nosotros manejamos zonas A y zona B principalmente. Algunos manejan la zona C, pero la inicial. No llegamos al punto de la perfección de 80, 90 o 100%, que es lo que trabajan algunos jugadores europeos y la mayoría de los jugadores chinos de punta. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un jugador que va enfocado al rendimiento aquí en Latinoamérica, perfectamente algunos de estos cauchos nos pueden dar. ¿Qué vamos a necesitar como complemento? Sí, aunque algunos dicen que es una zona gris del reglamento, se llama booster. ¿Sí? Eso es una zona gris del reglamento, que la cual todavía no ha sido completamente prohibida, no han podido encontrar una manera de detectarlo y hay que saberlo aplicar, funciona. Y es un sustituto de VOC bajo. Como la tendencia actual de juego es jugar sobre la mesa y no fuera de la mesa, como más de un jugador en Latinoamérica se comporta, por eso la diferencia de jugadores respecto a los chinos. Cuando vemos un jugador, por ejemplo, como Pablo Tabachnik, cuando se enfrenta a un chino, es una bombardeada constante y lo cogen y lo hacen lo que quiera con él, porque precisamente juega fuera de la mesa. Casi todos los jugadores de punta de Europa y los jugadores de punta chinos juegan dentro de la mesa. Lo mismo que, por ejemplo, jugadores que tienen un contraataque de no tanto efecto, pero muchísima frecuencia, como Harimoto. Entonces eso nos puede ayudar muchísimo. ¿Qué criterios de selección se tuvieron para este tipo de cauchos? La variedad de durezas, o sea que puedo generar un proceso de arrancar de 39 de dureza y llegar a 41 de dureza, en el caso del caucho chino. Si el caucho está en escala europea, que es diferente, que va normalmente del 38 al 55, entonces ahí nos puede dar un poquito de un comportamiento similar, pero debemos entender que son escalas distintas. Muchas personas se confunden con esto y piensan que todo va en la misma escala. No, hay dos escalas y cuando efectuemos el curso que estamos ofreciendo, esas cosas las explicaré muy a fondo, las explicaré detenidamente para que un entrenador en su fase inicial sepa qué caucho seleccionarle a su deportista y sepa cómo seleccionarlo y saber exactamente para qué lo voy a enfocar. La posibilidad de avance combinado con diferentes maderas para distintos esquemas de juego. Esos esquemas de juego, recordemos que estuvimos hablando con Marco en la entrega pasada sobre los esquemas de juego. Estos van a ser construidos respecto a eso, entonces tenemos que saber si vamos a hacer un esquema de juego, cómo vamos a ir dirigiendo y también cómo vamos combinando esos cauchos. Si tenemos, por ejemplo, un Arilade, podemos combinarlo con un caucho duro, un caucho medio blando y llevar la flexibilidad de la superficie. ¿Por qué? Porque existen dos durezas, no solamente una. Una dureza en la superficie, una dureza en la espuma, y cuando las pruebas que a nosotros nos dice ahí tiene 48 grados, tiene 50 grados, es una dureza general, es una dureza global, pero no me va a decir cuánta flexibilidad tiene la superficie. En el caso de los cauchos chinos sí son un poco más cuidadosos en ese punto. El tiempo de retención, si tenemos una madera que nos pueda generar un buen tiempo de retención, como por ejemplo las maderas de Arilade o algunas de las que presenté que son de madera, ellas tienen un tiempo de retención mucho más alto, me puede generar una catapulta mucho más alta y también combinado con unos buenos cauchos me puede generar también una velocidad un poco más alta con menor esfuerzo y con mayor velocidad tangencial, que es lo que estamos buscando para la mayor generación de efecto. Lo otro es la posibilidad de compra en internet o por vendedores. Recuerden que hablé al comienzo que principalmente trabajé con páginas chinas como AliExpress, trabajé con páginas europeas como Dandoy, como Table Tennis 11, algunos distribuidores locales como en el caso en Colombia, por ejemplo, en el caso de Jinge.
y que el precio estuviera por debajo de los $15 en promedio. ¿Sí? $15 en promedio es casi un regalo, por así decirlo, en el caso de un caucho. Es muy difícil encontrar cauchos de menores de $15, pero sí hay algunas opciones que para comenzar pueden ser muy buenas y también nos puede dar resultados a mediano y largo plazo. E inclusive algunos jugadores podrían usarlo para sus competencias siempre y cuando, aclaro, sean bien combinados. La tecnología, en el caso de algunos cauchos que voy a mostrar, tienen una tecnología muy particular que puede ayudarnos. Y voy a señalar también, eso sí lo voy a ir aclarando durante la presentación, va a ser qué cauchos son apropiados para el forehand y qué cauchos son apropiados para el backhand o qué cauchos son apropiados para ambos golpes. Porque muchas veces el caucho puede ser apropiado para uno, pero no apropiado para el otro. Y la posibilidad de llevarlo a diferentes niveles. Vamos a comenzar con el 729 Cream. Es un caucho que, si nos damos cuenta, esta escala es europea, la escala de dureza. Cuesta aproximadamente $14,40, puede llegar a los $16, es un promedio, claro. Tiene muy buen giro o efecto. El control es muy bueno. Yo usé ese caucho antes de más o menos para la época que hubo el cambio de bola de 40. Entonces, conozco el caucho, de hecho, utilicé la dureza 50 cuando pocas personas en Colombia lo usaban. Tuve un entrenador durante mi época deportista que le gustaba, que enseñaba a utilizar ese tipo de cauchos. La verdad, me quedó la costumbre el resto de la vida como jugador. Entonces hay que tener algo, lo que sí es que hay que tener algo de potencia, pero en el caso de los niños también lo pueden utilizar. ¿Por qué? Para el forehand, en el caso del caucho 50 y 45, que es para lo que lo recomiendo, el 42 lo recomiendo para el backhand porque también funciona, genera muy buen feeling. Y no es un caucho tan pesado como se creería. Es un caucho denso, mas no es supremamente pesado. ¿Por qué? Porque los pines o los picos no son tan densos, son muchos y muy pequeñitos. Entonces este caucho me puede generar eso. Entonces también es un caucho que es supremamente flexible en su superficie. Eso sí, es pegajoso. Y a los latinos, a los europeos no les gusta mucho el pegajoso, la verdad. Ahorita la tendencia, inclusive para los europeos, es utilizar cauchos un poco más pegajosos que antes. Esos cauchos, al ser más pegajosos, el juego corto se mejora un poco, el golpe se vuelve un poco más denso, es decir, debo tener la madera un poco más firme y al tener una raqueta flexible eso me va a ayudar. Si no tengo una raqueta flexible, necesito apretar y generar tensión en la raqueta, apretando los dedos durante el golpe, y eso me tengo que hacerlo constantemente durante todos los golpes. Eso se llama microajuste, y eso es parte de la técnica. Los europeos siempre lo adoptaron a raíz de la técnica de los húngaros, pero en Latinoamérica es algo que no es algo que se utilice muy a menudo. Son pocos los jugadores a nivel competitivo que lo utilizan y otros hasta ahora lo están utilizando. Este es un caucho que es perfectamente para los niños pequeños. Es un caucho que tiene muy bajo costo, alrededor de entre $7 y $9, que es el caucho general de 729, es un caucho tradicional. Ese caucho es muy utilizado por los defensas, pero en el caso de los niños es un caucho que es muy noble. ¿Cómo digo que es noble? Es un caucho que, aunque es pegajoso, es ligero, tiene una buena curva hacia adelante, se puede pegar hacia arriba, se puede dejar con ángulo bajo, se puede hacer absolutamente todo. El ángulo es medio a alto, entonces sobre todo va a trabajar con jugadores que son principiantes y algunos medianamente avanzados, que no tengan tanto topspin, pero sí que tengan una buena generación de loop. Entonces es un caucho que me puede ayudar a eso. Es un caucho relativamente lento, pero de muy buen efecto a la hora de trabajarlo. Este es el Faster, es un caucho que tiene muy buena inclinación. Es un caucho que combinado con el booster funciona. Hay varios jugadores de la Superliga China que utilizan el modelo especial de este, que cuesta alrededor de los $22.
a $24. Lo que pasa es que al ser barato, pues tengo la posibilidad de cambiarlo mucho, ¿sí? Entonces ellos lo que hacen es utilizar cauchos de mucho rendimiento durante poco tiempo, que generen mucho rendimiento durante poco tiempo y lo cambien. Eso, uno tiene dos opciones: utilizar cauchos que duren mucho tiempo, que es lo que la opción que utilizamos los latinos y los europeos, o la opción de cauchos muy baratos, pero que generen muy buen rendimiento durante corto tiempo. Cualquiera de las opciones es válida. Los costos pueden llegar al final a ser poco los mismos, pero en el caso, digamos, de los jugadores jóvenes sí nos puede ayudar para generar feeling. Y en este caso, si nos damos cuenta, tiene esta escala europea. En el caso de la dureza tiene varias. Puedo arrancar con un 42 al comienzo y terminar progresivamente llevando al jugador al 46, o empezar en un 44 y seguir al 46 si lo que quiero es un forehand fuerte. Entonces me puede ayudar. Y las esponjas de 2.2, también hay una opción de 2.0, pero es un poco más difícil de conseguir. Recuerden que si queremos, tenemos dos opciones. Podemos utilizar cauchos con un grosor menor para disminuir la velocidad, pero conservar el efecto. O dos, podemos aumentarlo para aumentar la velocidad y mantener el efecto. Entonces, cualquiera de las dos opciones como entrenadores es buena. Ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta, que el caucho tenga variedad de grosor, porque podemos tener un proceso no por cambio de dureza, sino por cambio de grosores. Aquí tenemos el Higher, que es el otro combinado, que tiene 1.52 y 2.2. Si nos damos cuenta, la diferencia es en el efecto. Tiene algo más de efecto. Se juega principalmente para top. Es un caucho que funciona muy bien para lo que es los jugadores de media mesa y corta mesa. Es un caucho de $9, no es un caucho que vaya a complicar. Y si queremos de pronto que los niños empiecen a desarrollar ese top, o los jugadores que están comenzando o que ya tengan algo de nivel, pueden hacerlo y a un bajo costo. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a tener para un caucho, por ejemplo, un Donic Blue Fire, no vamos a tener. Ese tipo de cauchos son hechos para empezar a generar rendimiento. Muchos jugadores chinos que hacen, utilizan un caucho de forehand muy barato, pero un caucho de backhand mucho más caro. Y eso lo hacen es porque el golpe de forehand gasta muchísimo más el caucho. Si es un jugador top spinner o un counter, va a utilizar mucho más el forehand. Y el cabeza del backhand lo van a utilizar para contragolpear y van a golpear hacia adelante. Recuerde que lo que tenemos que buscar es que los golpes sean con una inclinación supremamente baja, pero con una velocidad tangencial muy alta para generar mucho efecto. Este caucho lo puede generar y con un booster puede ir muy bien combinado. Este caucho es excelente para comenzar, también lo utilizan mucho los defensas. De hecho, Freddy por ahí algún tiempo lo estuvo usando para defender, que él es defensa. Es un caucho que tiene 39 de dureza en grado chino, que es un equivalente a 46 en europeo. Es un caucho que tiene una velocidad no tan alta, pero una velocidad decente. Este, por ejemplo, lo podría perfectamente combinar para un niño con una madera Arilate para comenzar. Para arrancar, yo podría utilizar ese y utilizarlo en 2.0, que es un caucho de 10 a 12 dólares más o menos. Es un caucho que no es muy caro y tiene una excelente durabilidad. Ese caucho casi es indestructible. Yo puedo decir que para hacerle un hueco a ese caucho es muy difícil, tendría que darle un golpe supremamente serio. Este caucho también es de 729, el Super FX. Es un caucho que es un poco más blando. Es un caucho que es de generación anterior, inclusive fue utilizado con bola de 38, pero ha ido evolucionando. Su durabilidad es mediana. Es un caucho que para un aficionado puede ir muy bien. Es una que puede ir con una raqueta flexible, puede ir con cualquier cosa. Pero ¿cuál es la clave? El control. El control de este caucho es excelente porque su superficie es supremamente flexible, sobre todo en el lado negro. Tenemos que, voy a dar un dato, y es que en el caso de los cauchos chinos, los cauchos negros tienen mayor durabilidad que los cauchos rojos, y es por un compuesto. En el caso del caucho rojo se utiliza un compuesto de tipo vegetal, mientras que en el caucho negro se utiliza un compuesto de tipo mineral. Ese caucho mineral es un poco más duro y por eso es que los chinos, la mayoría, utilizan el forehand negro,
porque el caucho dura un poco más y ese extra de dureza, un poquitico más de dureza, hace que la flexibilidad sea un poco más, de un poquitico más de, como diría, de catapulta a la hora de golpear y de generar velocidad tangencial y también aumentar un poco su durabilidad, que es algo que se ve supremamente afectado en el caso de los golpeadores de forehand predominantes. Tiene diferencias importantes en sus durezas, no llega a los 50 como es lo que llegan la mayoría de cauchos chinos, porque es un caucho que es relativamente suave y podemos también variarlo desde el punto de vista del grosor. Entonces tenemos las dos opciones para trabajarlas y es un caucho que es muy barato. Aquí en Colombia puede llegar a los 35, 40, 45 mil pesos un caucho de estos, un caucho que va a durar, se puede trabajar para los niños, se puede trabajar para jugadores de medio, inclusive si está muy bien combinado, podemos trabajarlo para jugadores de rendimiento. Este caucho puede llegar a rendimiento siempre y cuando esté muy bien combinado. Algunos jugadores lo van a sentir lento, ¿por qué? Porque son jugadores que golpean, no que rozan. Y estos son cauchos de rozamiento, no son cauchos de golpeo. Caucho de golpeo son los que van centrados en la velocidad y no en el efecto. Entonces, tenemos que entender que el tenis de mesa de hoy se juega más a efecto, a sostenimiento por efecto que sostenimiento por fuerza. Este caucho es el 666. No traje el 555. ¿Por qué? Porque 555 de DHS es especializado en backhand. Y yo quiero cauchos que sean un poco más todo juego. Pero las propiedades son similares. La diferencia es mucho es el ángulo de trabajo. El ángulo de trabajo preguntas las contestaré al final. La velocidad no es tan alta, pero si nos damos cuenta se centran mucho en el efecto. Los cauchos tienen con 2.15 o 2.2, porque los chinos utilizan mucho el 2.15 a la hora de usar booster. Hay un secreto que ellos tienen, es una explicación que da un estudio que cuando ellos usan booster, ellos no usan 2.2 sino 2.15. ¿Por qué? Porque el aumento normalmente es de 0.05 milímetros. ¿Sí? Y ese 0.05 milímetros me da el máximo grosor. Por eso es que muchas de las pruebas de VOC no las pueden detectar. Pero sí se puede uno dar cuenta, hay varias razones como darse cuenta del booster. Es el caso de la diferenciación de durezas, pero no utilizando la dureza general, sino la dureza particular, es decir, utilizar la de la espuma. ¿Qué pasa? Que es un proceso destructivo. Y pues sería muy complicado coger a un jugador, hacerle prueba y destruirle el caucho con el cual va a jugar. Entonces, ahí es donde ha habido inconvenientes. Pero sí se puede detectar ese tipo de cosas. Es un caucho de $12, es un caucho que llega hasta los 16, 15 dólares con la traída, pero sabemos de que si vamos a comprar un caucho de estos, vamos a comprar más cauchos, no vamos a traer uno o un par. En el caso del 777, este está centrado en el control, viene con durezas de 38 y 40, no viene en 39 ni 41, y este es centrado en lo que es el efecto y el control. Es un caucho de $13, no es similar a este, ¿por qué? Porque la superficie del 66 a la del 77, la del 77 es más flexible. El 999T es similar a este caucho que estoy mostrando, con la diferencia es que es un poco más dura la superficie. Para iniciación, la verdad, yo no lo recomendaría porque la superficie es más dura. Y un niño necesita que la superficie sea relativamente flexible, pero que pueda tener una dureza medianamente alta en la espuma. Este es el 888 y vamos incrementando. Entonces podríamos llevar el proceso de un caucho 666 hasta el caucho 888 y de ahí migrar a un Hurricane, si lo vemos. O podemos empezar las opciones son varias dependiendo del esquema de juego que estemos construyendo. Pero básicamente nos interesa es que, primero, que sea el bajo costo, segundo, que tenga muy buen efecto, más que velocidad, que pueda tener control. El control es clave, sobre todo en la hora de trabajar con un niño, que no vaya a ser
que vaya el niño a tocar la bola e inmediatamente se fue de la mesa, sino que él vaya, que le pueda imprimir la máxima fuerza posible a ese caucho. A mí, por ejemplo, el caucho general a mí me parece muy bien, muy bueno para ese caso del forehand para comenzar, pero también es de un cambio rápido, es decir, no lo colocaría en un alto rendimiento, pero sí a un inicio. Y un caucho de estos puede trabajarse siempre y cuando también encontremos unas características en ese niño que tenga un golpe natural, que le imprima efecto, que veamos que rápidamente está asimilando los golpes y que pueda construirlos. Entonces, es algo que debe ir mucho también en el criterio del entrenador, pero para mí lo principal es primero escogerle la madera por encima del caucho. ¿Sí? El caucho con el control de velocidad, con el control de efecto y con el control como tal, nos puede dar unos datos un poco más tangibles. La madera es un poco más complicada de encontrar. Entonces, comenzar con una muy buena madera, una muy buena selección de madera es importantísimo, es fundamental. Este es el caso, este de caucho, si es de $15, es el Hurricane 2. El Hurricane 2 fue diseñado a la superficie, ese caucho, porque ese caucho lo utilizaban híbrido en los años 2000. El caucho lo conocí, fue híbrido, es decir, en la época en que ese caucho le ponían espuma de 1 y colocaban esta superficie. Es decir, yo una vez me di el lujo de ver un caucho de estos combinado con una espuma Globe 999, que es el mismo caucho que utilizaba con Lingui. Esa espuma las traían por encargo, era un entrenador chino que lo traía a la Liga Bogotá. Y puedo decir el nombre, Uxiao Su, fue entrenador de la selección Colombia, y él traía cauchos de este tipo, traía marcas Palio, traía cauchos de HS, traía de varias marcas, pero entonces él compraba todo por aparte y armaba los cauchos. Entonces vi combinaciones supremamente raras y él tenía mucha experticia en esa construcción de cauchos y en encontrarle los cauchos correctos al jugador, pero él siempre también decía que la madera era algo muy importante. Este es el Hurricane 3, también lo recomiendo. Estos dos cauchos los recomiendo para forehand. Y el 888 también lo recomiendo para forehand. En el caso del backhand recomiendo el 777 y el 666, pero funciona para ambos lados. Si uno puede comprarlos ambos, súper bien. Si no, combínelo con uno de estos, que es un caucho que va del 39 al 41, trabajando con 2.15. No tienen tanto control inicial, pero a mediano plazo tú puedes ir efectuando un avance. Entonces, tú con un jugador utilizando este tipo de cauchos van a hacer muchísimo más feeling, van a hacer muchísimo más control, por lo que llevarlo a un nivel siguiente va a ser mucho más sencillo si él puede jugarlo. Tenemos también que ser conscientes de inculcarle al jugador que lo más caro no siempre es lo mejor, que muchas veces a veces no es que uno sea tacaño como entrenador, que quiera economizar, sino que muchas veces es lo mejor para llevar ese avance de manera un poco más coherente. ¿Qué es lo otro? Estos cauchos ya al mercado por la ITTF que los ha obligado, ya están en venta los cauchos siguientes. Llegar a los niveles más altos de estos cauchos es muy difícil porque los costos son iguales o inclusive superiores a los cauchos de alta gama. Comprar un caucho de referencia nacional que ya está a la venta, pero de manera restringida, un caucho de esos puede llegar a los $170. ¿Sí? Perfectamente. Un caucho nacional básico que uno lo puede también mandar a traer, $100, 110, $120. Entonces hay que ser muy cuidadosos también. Y lo otro es que hay mucho fake, hay mucha copia. Hay que entender y saber cómo viene un caucho de estos, y la mayoría de gente de pronto no lo ha investigado suficiente para hacerlo. De hecho, yo antes de la cuarentena ya había comprado 2 cauchos, uno provincial, tengo guardado ahí, espuma azul, y no he podido ni siquiera, y quería hacer una reseña, espero poderla hacer pronto, de una prueba con este tipo de caucho para mostrar cómo funciona, inclusive mostrar sus características de superficie y sus características de espuma. El Neo Hurricane 3, la diferencia con el Hurricane 3 es la pegajosidad de la superficie.
este caucho, uno puede con el tiempo coger una bola, poner la bola acá, coger con la raqueta, pegar la bola y levantarla. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de agarre supremamente alta, tiene un tackiness supremamente alto y es un caucho netamente de efecto. Tú este caucho no te sirve para pegar planazos, es un caucho netamente de roce. Entonces, cuando hay un jugador que ya pasó de la fase de pegar el forehand y el backhand passing, el caucho es especializado para forehand. En el caso del 40 y 41, tenemos que llevarlo al rozar. Es un jugador que comience a rozar, que quiera empezar a rozar y empezar a aumentar la inclinación, a llevarlo a una inclinación más alta. Y llevarlo aquí. Este caucho es el ideal. Lo mismo que el Hurricane 3. ¿Sí? Son cauchos que son hechos para eso, son hechos para el forehand, son hechos para rozar. Y son cauchos que no son para bloqueo, no son para corte, son cauchos para tirar forehand. El que corte con esto, claro que lo puede hacer, pero no es la especialidad de este caucho. Eso sí, en un nivel de un niño, como lo trabajan en China, que ellos ya a los 6, 7 años ya utilizan cauchos de estos, es porque la experticia que han llevado durante todo este tiempo de practicar todos los días, 4, 6, 7 horas, hace que aumente su experticia y después pasen al caucho provincial. Entonces hay que tener claro eso. ¿No? Entonces hay que ayudarse. En el caso de Jinghe, para comenzar, este caucho es muy bueno, un caucho que es un poco más suave, se han europeizado, un caucho que es de 38, un poquito más blando, pero tiene muy buena capacidad, no es excesivamente pegajoso, sí tiene algo de pegajoso y funciona en ambos lados, es una buena característica, ¿sí? No tiene tanto taqui, pero tiene el suficiente para uno ayudarse a impulsar en el juego corto. Es un caucho de 11 a 14 dólares. Es un caucho que es muy fácil de controlar y para un niño perfectamente funciona combinado con un arilate, combinado con una madera que nosotros dejamos que sea un peso adecuado, inclusive con las maderas para los niños más pequeños. El caucho lo recomiendo mucho para ese punto. El Moon Speed, porque no recomiendo tanto el Moon normal, sino el Moon Speed. ¿Por qué? Porque este caucho me parece perfecto para el backhand. Me parece una delicia para jugar backhand. De hecho, tengo uno en una de las raquetas que tengo armada, una madera de defensa y la utilizo para hacer multiball. Y con esa, cuando a veces quiero entrenar solamente el backhand, lo entreno con este caucho. Es una dureza más suave que la normal. Un 33 me puede dar un 44, 45 europeo, que es muy semejante, por ejemplo, a un T-Bar ELS. Y la velocidad cuando está busteado es inclusive mayor. Entonces no es un caucho engañoso, es un caucho que me puede dar muy buena velocidad. Y en el caso de los niños, si lo utilizo con un arilate, me puede ya generar con un niño con mediana experiencia o inclusive que ya haya aprendido a hacer el backhand correctamente, que ya esté especializándose en ese backhand, irlo llevando en la formación, le puede servir. O sea que para un nivel medio es muy bueno y en rendimiento está demostrado que funciona. Hay una jugadora en Colombia que ya fue a un mundial juvenil con esta marca, que es Juliana Lozada, y ella utiliza este caucho en el backhand. Entonces no es un caucho que sea que porque cuesta 14,50 o 15 dólares, entonces es un caucho que no sirve. Al contrario, es un caucho que sirve para todos los niveles, desde el comienzo hasta el final, si nosotros lo dirigimos muy bien y le enseñamos. Y con muy buena inclinación funciona, busteado funciona y también con maderas blandas, medias, duras. Entonces es un caucho todoterreno, que su especialidad es el efecto. Los cauchos chinos casi todos presentan efecto. Este es el Júpiter, es un caucho que la especialidad de este caucho es el forehand, un caucho que tiene algo de pegajoso, diría que es un poco más pegajoso que el anterior, pero su especialidad es el forehand. Es un caucho que para el backhand no funciona muy bien porque la bola se cae de un ángulo más bien bajo y con booster lo he utilizado un par de veces, me ha gustado. Y para iniciales también lo veo que puede generar muy buena experiencia, sobre todo con la dureza de 39 para el forehand.
Entonces, para un niño que esté comenzando 38, 39, que esté comenzando, por ejemplo, con una N9, con una N11, con una madera de Arilet Carbón como la de HSG5, como la Blue o la F3 de Sunway, puede funcionar perfectamente. Todo está en la sabiduría del entrenador para irlo llevando. Después puede ir a cauchos más rápidos. ¿Por qué? Porque mucha de esta información es de la marca. Entonces la percepción del jugador va a ser distinta, pero la verdad en el caso de los cauchos, estos cauchos son supremamente veloces si se saben utilizar en la inclinación correcta. ¿Cuál es la clave de un caucho para que genere velocidad? La inclinación. Y tenemos el Big Dipper. Este caucho funciona para ambos lados. Si nos damos cuenta, las dos espumas de la foto, una es azul y la otra amarilla. ¿Por qué? Los chinos, en el caso de la espuma azul, utilizan un compuesto mineral que es un poco, que genera algo menos de retención en el caso de las espumas azules. Por eso a veces vemos que hay jugadores que utilizan espuma azul y otros espuma naranja o amarilla. Entonces, este es un caucho que principalmente es para el forehand. En el caso del backhand, la dureza de 38, 39, 38 sobre todo, y 39 es perfecta. Caucho, además de utilizar 40 en el lado del backhand, la verdad tendría que tener una cantidad de fuerza física supremamente alta, tendría que tener una consistencia supremamente alta también, y posteriormente, estos no son cauchos para bloquear como bloquean la mayoría de personas, que es un bloqueo pasivo. No, estos cauchos y todos los que he mostrado de estos son bloqueos activos. Los chinos nunca los van a ver ustedes bloqueando pasivo. ¿Por qué? Porque ellos no, al utilizar maderas de 5.8 o máximo 6 milímetros, la capacidad de bloqueo se ve disminuida. Los cauchos, las maderas por encima de 6.2, 6.4, inclusive 7 son maderas que se pueden bloquear, que puede bloquearse pasivamente. ¿Por qué? Porque pierden energía a través de la transmisión del material. Yo puedo bloquear pasivo con una madera de 7 milímetros, sí, y no, pero la verdad la pérdida de energía es supremamente alta. En el caso de las maderas, como la Viscaria, como por ejemplo las de F3, en el caso de la Jinge B14, B14 Pro, la G5, la Malone 5, los bloqueos son activos. Entonces, hay que quitarnos también la venda de que todos esos bloqueos es dejar quieta la raqueta y que pase. Por eso es que muchas veces hay un jugador que a uno le tospinea, tú dejas la raqueta y la bola va para afuera. Estos son todos, la mayoría de cauchos de ahora son bloqueos activos, lo mismo los cauchos de alto rendimiento. Entonces, esta experiencia nos puede generar que no todos los cauchos chinos baratos, entonces no sirven, no, porque son baratos, no, tenemos que quitarnos en eso. Muchas veces lo barato no es lo mejor, a veces tenemos que utilizar este tipo de cosas para poder generar en el jugador feeling, poder generar fuerza física, que él pueda imprimir todo su potencial de su cadera, de su palanca, que estire la palanca, que es el golpe ideal, que en el backhand pueda utilizarlo sobre la mesa o inclusive también generar golpes largos con toda su fuerza, en el caso del backhand también, y que disminuya la cantidad de cortes respecto al resto. ¿Por qué? Porque encontramos que en categorías inferiores como la sub-11, inclusive la sub-13, encontramos que los jugadores, la mayoría de los partidos, es corte contra corte y nunca vemos el primer ataque por parte de ninguno de los dos, sobre todo en Latinoamérica. Pero si vemos en Europa, un niño de 11 años, de 13 años, o inclusive en China, atacan sin problemas la segunda bola, ya están atacando, ya te tienen encima, ya te están atacando, y nosotros decimos, venga, pero el niño ¿cómo hace esto a los 10, 11 años? No, son las horas de vuelo o las horas de entrenamiento y además de eso la utilización correcta del material. Bueno, les dejo las redes sociales en las cuales estoy personalmente. Ahorita estamos en un proyecto, si se dan cuenta, en el fondo, que se llama Table Tennis Technology Academy. Tenemos un proyecto junto con Marco Tulio y con Freddy Aguilar, que es un curso que vamos a realizar posiblemente ya el próximo mes de junio,
Estaremos publicando en nuestras redes sociales todos los datos iniciales y el interesado, pues de acuerdo a lo que nosotros nos coloquemos un formulario, el interesado con muchísimo gusto le enviaremos el dossier, enviaremos todo el contenido posible y incluido el precio del curso. Lo vamos a publicar al inicio, pero estamos para servirles con este tipo de información. Un segundo, Mario. Entonces, les agradezco de antemano su asistencia. Espero que les haya parecido interesante este tema, puesto que fue una pregunta recurrente por parte de varias personas. Más adelante seguiré con algunas entregas más sobre algunos casos particulares. Entonces, les agradezco muchísimo. Voy a responder preguntas. Ya pueden abrir los micrófonos o mejor, las preguntas hacerlas por el chat, mejor. Voy a comenzar con José Luis Fernández. Dice, ¿el Arilé de iniciación piensas que se perdería feeling? Al contrario. El Arilé nunca quita el feeling, al contrario, lo aumenta. Respecto al carbón, aumenta muchísimo el feeling. Y lo otro es que aumenta el sweet spot. Toda la zona de golpeo aumenta. Entonces, por lo tanto, perdona más errores. Por eso los jugadores profesionales utilizan Arilé y utilizan Cylon, porque el sweet spot es muchísimo más grande. Al ser más grande, perdona más y combinado con cauchos cada vez más especializados, va a generar también mayor velocidad y entendamos que la velocidad al aumentar nos va a disminuir la precisión un poco. Porque muchos de estos golpes los estamos pegando a poderes de decisión en tiempos supremamente cortos. Entonces necesitamos que los sweet sean un poco más grandes. Por eso es que hubo la migración inicialmente al carbono y después hubo la migración hacia el Arilé, el Cylon y otros compuestos. ¿Todos los cauchos que recomendados anteriormente son apropiados para bustearlos? Sí, la gran mayoría, porque no tienen tecnología Tensor, ni tampoco tienen tecnología de tipo Spring o Spring X, como tiene la de Butterfly, o inclusive la de espuma especial que tiene Android. Los boosters utilizados con cauchos europeos se puede hacer, pero no están, o sea, hay que saberlos utilizar, puesto que si utilizamos muchísimas capas, esos cauchos se levantan mucho más fácil. ¿Sí? ¿Qué madera recomienda para combinar con una T-Mobile ZLF? Soy jugador que va a hacer juego en golpes de loop. Son cauchos, si son cauchos de alta gama y tiene la plata, cómprese un 9C. Cómprese un Dignix, porque ahí sí, hoy me centré en cauchos, en maderas y cauchos de bajo costo, porque es una pregunta que es muy recurrente, sobre todo por las escuelas de formación, sobre todo porque hay personas que pronto no tienen la capacidad monetaria en Latinoamérica, principalmente para llegar a eso. Pero cuando tú ya tienes una T-Mobile ZLF, Tibar Evolution, MXS, un MXP, se puede utilizar perfectamente. También se puede utilizar un Blue Fire, un Blue Store, dependiente si se basa en golpes de loop. Por lo general los jugadores de golpes de loop son de fuera de mesa, entonces tenemos que centrarnos principalmente en el efecto más que en la velocidad. ¿Qué recomiendo yo? La verdad, ahorita los jugadores de loop como tal están cada vez están declinando. Entonces, un Blue Fire, por ejemplo, se puede jugar en distancia larga, un Z2, un Z1, que lo puede ayudar a acercarse un poco más a la mesa. ¿Por qué? Porque ahorita el jugador que juegue loop contra un jugador que juegue counter, o sea, un contra iniciativa, va a tener todas las de perder. ¿Más preguntas si tienen? Si pueden prender el micrófono, no hay ningún inconveniente. Bueno. Creo que no hay preguntas.
El palio AK-47, ¿qué opinión tienes? Lo tenía preseleccionado, pero en el caso de Colombia es supremamente difícil de conseguir. El espuma azul es para forehand, el roja y amarilla son medios y bajos, entonces tiran más para hacer backhand, en el caso del AK-47. El espuma azul es principalmente para forehand y sobre todo porque es un poco más duro que los dos anteriores, el rojo y amarillo. Entonces, y ese se puede combinar con un caucho madera-madera y se puede combinar con algunos de los que nombré de Arilate. Raxa 7 es muy buen caucho de efecto, muy bueno sobre todo de backhand. De forehand no me gusta porque, pues, por características de palanca, porque las palancas largas ahora implican que jugar con tensor, el caucho tensor no deja imprimir completa la potencia ni la transferencia tangencial. Para un jugador de alto rendimiento que busque espuma dura y quiera un caucho barato, ¿qué le recomendaría? Bueno, yo personalmente utilizo cauchos que no son tan de alto costo. Yo ahorita hasta hace poco utilizaba Neo Hurricane 3. Yo soy jugador de contrainiciativa. Un segundo, contrainiciativa, esa contrainiciativa yo la juego más que todo sobre la mesa, aunque yo comencé como jugador de loop, me tocó con los años migrar a hacer contrainiciativa. Y utilizo el Neo Hurricane 3, ahorita último estaba utilizando el Hurricane 8, que no es tan pegajoso, pero es supremamente flexible y es combinado con el booster, funciona perfectamente. Es un caucho supremamente rápido que puedes tú tirar top desde afuera, pero implica que tienes que trabajar con ángulos supremamente bajos. No loop, sino topspin. Ahí toca trabajar es con topspin, no con loop. Y topspin de más de velocidad que de efecto. En el caso en picos largos o cortos, ¿cuál recomendaría y qué madera? Depende. No hay una recomendación. En el caso de picos largos y picos cortos depende mucho del esquema de juego. No tengo una recomendación puntual porque hay jugadores que van a generar efecto y otros que juegan plano. Yo puedo tener un jugador de juego de golpes duros, como por ejemplo un Matías Falk, que juega con un Raxa PO, que es un caucho que tiene los picos supremamente duros, y se lo recomiendo a otra persona y la bola se le va a caer porque necesita potencia. O puedo recomendar, un ejemplo, un 802 raya 40 Mystery de 729, y es un caucho que es una espuma mucho más blanda y es para roce. Pero también lo utilizan algunos jugadores lapiceros para golpear plano sobre la mesa. Entonces, porque es un caucho netamente chino. Y en el caso de picos cortos, depende mucho. Es un jugador completamente de defensa, es un jugador que ataca, es un jugador que tiene tendencia a ser mixto, es un jugador que juega sobre la mesa, juega afuera, no sé. Entonces depende mucho del tipo de esquema de juego. Los que me centré hoy, principalmente son que pueden adaptarse a varios estilos de juego, pero en el caso de lisos, en el caso de los picos cambia la cosa porque toca analizar la biomecánica del jugador, que la biomecánica en el caso de los picos es diferente, y si es para forehand o backhand, cambia también las características. Los Gore Arc 8, ¿los has probado? Sí, y no me gustan. Porque es un caucho que es... ¿Por qué? Porque tiene la curva supremamente alta, que es un caucho que la verdad no es ni chino ni es europeo, no se sabe qué es. Entonces es un caucho que la verdad no lo ubicas, no sabes qué característica va a tener. Bueno, en el caso de madera Harimoto ZLC, Inner Fibra versus la ALC. La característica, las capas son exactamente las mismas. La Inner Fibra ZLC tiene menos reactividad que la ALC, pero en el caso de la ZLC tiene un sweet spot más grande que la ALC. Esa es la diferencia. Y ambas sirven para el mismo tipo de características. ¿Qué se necesita? Que el jugador en el caso de la combinación, en ambos casos debe jugar sobre la mesa, pero en el caso de la ZLC le va a perdonar un poco más los golpes. Eso sí, si tiene la plata, yo invertiría mejor en ALC que en ZLC. ¿Por qué? Porque es una madera que me va a generar a mediano y largo plazo un mayor avance.
En cuanto a la calidad del Racing Dragon, se podría encontrar un caucho que sea de las mismas características, pero económico. El Racing Dragon es una copia de un caucho chino. Hay varios de los cauchos que mencioné hoy que son mejores que el Racing Dragon, siendo más baratos. Un ejemplo, el Hurricane 3. Otro ejemplo, el FX 40, de 46, el 729. El Cream también es mucho mejor. E inclusive hay uno que no lo incluí porque pasa de los, del que pasa de los $15, que se llama el Sunway National, el Target National, que es un caucho de $27 y es mucho mejor. El Racing Dragon, la verdad, me parece es una mala copia, lo mismo que hay un caucho que se llama el Yula Gold, que me parece una muy mala copia de un caucho chino. ¿Alguien más? Bueno, espero, bueno, en cuanto, ¿qué más? ¿Qué diferencia existe entre el Moristo SP y el Moristo AX? El Moristo SP, el Moristo SP es el que usa precisamente mi Maito, un caucho que se utiliza más bien plano, que tiene la diferencia con el AX es un poco más flexible, la verdad prefiero el Moristo SP. La espuma es un poquito más dura, pero a la hora de jugar sobre la mesa es mucho más desenvuelto. Bueno, esta es la última pregunta del día de hoy, me la hace Mario. Si te dieran la dirección de una escuela de formación, ¿qué raquetas armarías para la iniciación, intermedia y competencia? Buscando economía, rendimiento y un modelo único. Bueno, habría 3 maderas que yo cualquiera de las 3 las selecciono para cualquiera de los niveles. Una sería la G5, la otra sería la F3, la Sunway F3 Pro, y la otra madera sería la Blue de 729. En el caso de los cauchos, para el nivel inicial utilizaría una Cream o un 729 general para los niños básicos, para los primeros años, el primer año, año y medio. Para el nivel intermedio podría ya empezar a utilizar cauchos de HS como el Hurricane 2, Hurricane 3 o Neo Hurricane. Y en el caso del Backhand utilizaría un Moon Speed o inclusive un Mercury. Y para los avanzados me inclinaría por seguir con el 729, pero ya empezando a utilizar algunos compuestos. Y en el caso del backhand utilizaría Moon Speed o utilizaría el Dipper, también me serviría, pero con espuma amarilla. Y también me serviría de backhand ahí sí ya me iría por el caucho que pronto sí pasara los $15 perfectamente, pero buscando que no se pase de los $24, que para mí sería una persona que tiene un poder adquisitivo limitado, pero que quiere rendir. Y se puede también traer en cantidad. Lo otro es que una escuela yo puedo llevarla toda con esas maderas y es un costo que es, la verdad, muy módico. Bueno, el día de hoy les agradezco mucho su asistencia. Espero les haya gustado. También próximamente estaré anunciando lo del curso. Haré de pronto algún tema. Si tienen algún tema en mis redes sociales, me pueden enviar a mi correo. Me pueden mirar también los videos que esté subiendo. Esta exposición durará una semana más en el YouTube.